Mercedes Marcó del Pont. ¿Qué tal, Mercedes? Ezequiel Orlando y todo el equipo de Salvemos Kamchatka le saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andan? Bien, le agradecemos la deferencia de atendernos. Después de varios meses en los que la recaudación de impuestos tuvo golpes severos por la pandemia, obviamente, ahora en septiembre aumentó casi 44% interanual la recaudación. Esto quiere decir que se ingresó al Estado más que interanualmente más que la inflación. Ahora, el crecimiento esta vez estuvo apoyado de impuestos progresivos como bienes personales, ganancias y el famoso país. ¿Esto es una buena noticia o es meramente temporal? Bueno, nosotros aspiramos que sea como el reflejo de una situación que estamos advirtiendo se está empezando a advertir en determinados sectores, que ha habido una recuperación en los niveles de actividad, sobre todo en el sector de la industria. Es una recuperación absolutamente heterogénea, todavía hay muchas actividades que están muy pero muy mal, y la recaudación tributaria siempre es un indicador de lo que está pasando con la actividad real, con la actividad productiva. Entonces nosotros advertimos que este es como un dato incipiente de lo que creemos que es un proceso que hay que consolidar hacia adelante con otro conjunto de políticas que se han venido desplegando permanentemente, pero en los últimos días más anuncios de medidas para consolidar este proceso de recuperación. A ver, la recaudación, vos lo has dicho también, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que esa mayor recaudación de impuestos provenga fundamentalmente de aquellos sectores de mayor capacidad contributiva. Por eso estamos haciendo mucho esfuerzo sobre bienes personales, o estamos haciendo mucha fiscalización en torno a estos tributos que son el reflejo de mayor capacidad contributiva de sectores y personas en la Argentina. En ese sentido, el aporte extraordinario que se está discutiendo, que se va a discutir en el ámbito del Congreso de la Nación, también creo que es un aporte por única vez extraordinario en medio de una situación extraordinaria de pandemia, que va a recaer sobre un sector muy muy concentrado de las personas. Esto, Ezequiel, es importante aclararlo, es sobre los patrimonios de las personas, no de las empresas, sí, ¿no? Porque y el 0,2% de las personas. Es un porcentaje que no llega al 1% del total de contribuyentes, y creo que esto hay que aclararlo porque últimamente estoy escuchando que esto va a hacer que las personas que tengan que pagar este aporte no van a tener que vender sus equipos, sus fábricas, etcétera. Esto no es así, es patrimonio que ya que está en cabeza determinado, son 9.200 aproximadamente, de acuerdo a nuestra medición que hacemos todavía en base a proyecciones, ¿no? Y que recae no sobre los activos productivos. Justamente esto, creo que el Parlamento y los legisladores buscaron que esto fuera algo que no recayera sobre los bienes y el excedente que se necesita para la recuperación, para la inversión, para la generación de riqueza en la economía real. En última instancia, creo, y volviendo al tema de los impuestos en esta discusión que se ha dado en los últimos días acerca del nivel del gasto, hay que reconocer y creo que reivindicar que si la caída de la actividad económica, si la destrucción de empleo en medio de esta crisis extraordinaria no fue mayor, justamente fue porque hubo un Estado que utilizó recursos públicos, aumentó su déficit primario en más de 5 puntos más de 5 puntos del gasto primario fueron a pagar salario complementario, a pagar IFE, a pagar tarjeta alimentaria, a pagar el subsidio de los créditos a tasa cero, a todas estas políticas que permitieron amortiguar el daño que esta pandemia está generando a nivel global, ¿no? Ahora, hay un tema que sigue rebotando por todos lados. Yo escucho muchísimos voceros de la derecha que repiten que Argentina es el segundo país con más impuestos del mundo, y bueno, usted es, como jefa de AFIP, es la autoridad irrefutable en esta materia, por lo tanto, le necesito preguntar a usted, ¿es cierta esta afirmación? ¿Argentina es el segundo país con más impuestos en el mundo? No, no es cierto, no es cierto. Por eso creo que es importante que esto se desmitifique, y además
se reivindique el rol del gasto público, porque en última instancia los impuestos son la forma más virtuosa de financiar el gasto público. Bueno, sí, hoy eso es cierto, también, ¿no? Eso es cierto, porque la otra es el endeudamiento, ¿no? Entonces, la verdad que eso también hay que decirlo. Hoy en la mañana me mandaron un informe de CEPAL donde justamente lo que planteaba es que los países de América Latina tienen que mejorar su recaudación de impuestos, sobre todo porque es muy baja en relación a los países de la OCDE, ¿sí? Lo que se llama presión tributaria, por lo menos a nivel nacional. A nivel nacional todavía estamos parejos con Chile, estamos por debajo de Brasil, estamos muy lejos de lo que son es la presión tributaria de los países de la OCDE, y también en términos de gasto. Entonces, esta discusión tal que es tan cara a la derecha, ¿no?, de decir que hay que ajustar el gasto, como bien estuvo planteando en los últimos días también Martín Guzmán, no resuelve, al revés. Lo que hace la reducción del gasto es profundizar las tendencias recesivas, ni hablar del rol redistributivo que tiene el gasto, ¿no? Porque recaudar más en los sectores de mayor capacidad contributiva, que esta es la vocación absolutamente de esta gestión, de este gobierno, tiene un rol redistributivo, porque esos recursos después vuelven en políticas de ingresos, en políticas de inversión públicas, en políticas de educación, en ciencia y tecnología. Este es el rol esencial que tiene un Estado que busca como eje central de su política el desarrollo y la inclusión social, ¿no? Entonces, no es así, pero esta es una cantinela que permanentemente viene, y no casualmente cuando se está discutiendo en el ámbito del Congreso un proyecto de aporte extraordinario para a los sectores de mayor acumulación de riqueza de la Argentina, ¿no? Claro. Yo le destacaba en la primera pregunta la mayor incidencia de impuestos progresivos como bienes personales, ganancias, también el famoso país, porque la estructura tributaria argentina siempre fue regresiva. ¿Qué significa esto para la audiencia? Que el IVA explica gran parte de los ingresos del Estado, y el IVA es regresivo porque el pobre que consume todo lo que ingresa, bueno, paga 21% de sus ingresos, haciendo un promedio exagerado, ¿no? Pero por eso, ¿hay un objetivo de parte del gobierno de cambiar la estructura tributaria para que los que más tienen sean los que más paguen? Sí, absolutamente. Y en ese sentido, varias de las decisiones que tomó el gobierno ya a diciembre del año pasado, recordemos que el macrismo habitualmente iba camino a eliminar el impuesto a los bienes personales, sí, porque había bajado las alícuotas, y nosotros a fines del año pasado las volvimos a subir, y por lo tanto hoy es parte de una recaudación interesante que está llegando a las arcas del Estado Nacional y que nos permite bancar todo el resto de los programas que estamos desplegando, ¿no? De la misma manera, el trabajo que nosotros hacer fiscalización, ¿no? Que es el rol de la FIP, ¿no? De recaudar impuestos en un momento de crisis tan profunda como la que tenemos, obviamente supone plantear cuáles son las prioridades. Entonces vamos a ir detrás del monotributista, del pequeño boliche, del comercio, al revés. Ellos hay que tratar de sostenerlos y a través de las políticas de transferencia que se vienen implementando, y nosotros estamos poniendo mucho el foco en lo que son los sectores de mayor capacidad contributiva y los impuestos más progresivos, por ejemplo, ganancias o bienes personales, pero incorporando también a nuestro trabajo todo lo que supone ampliar la base imponible, ¿no? Cuando se discutió hace unos meses, recordar esto sobre que estamos trabajando sobre las cuentas de OCDE, de los activos de los argentinos en el exterior, etcétera. Esas cuentas que se encontraron, que se le entregaron al macrismo, ¿no? Digamos a la FIP del macrismo, sí. Cuentas con argentinos con cuentas no declaradas en el exterior, sí. Exactamente, y nosotros estamos trabajando muy fuertemente sobre ese acervo de información que nos permite ahora identificar bienes o activos que antes no estaban en la base imponible, ¿no? Entonces, ese trabajo de ampliar la base imponible, ¿no? Porque muchas veces yo digo que el sector de la ortodoxia dice hay que ampliar la base imponible, Bueno, justamente
nuestra vocación es ampliar la base imponible de los sectores, de los impuestos más progresivos, como es el impuesto a los bienes personales, donde supone además incorporar una serie de regulaciones que nosotros venimos trabajando, que tiene que ver con precios de transferencia, beneficiarios del exterior, para transparentar estructuras que se arman, ¿sí?, que arman el poder económico, que arma para pagar menos impuestos o para eludir el pago de impuestos, ¿no?